Bienvenida a esta charla. Yo digo esta charla desde el llano. La verdad que es un placer, un orgullo. Para mí en particular, porque la verdad, nada, No admiración me digas desde que eras profunda. chiquito porque me mato. No te creas que no. Yo te digo que estamos ahí más o menos, tampoco estamos tan alejados de los tiempos. Pero bueno, sí, porque digo, uno te escucha, te ve y además el orgullo de que como organización, porque viste que lo personal además siempre es político y siempre es colectivo en el caso nuestro, y la verdad que has sido una de las compañeras que siempre ha estado, ha bancado a la educación pública, nos ha bancado a los trabajadores de la educación, siempre ahí, entonces desde ese lugar, bueno, un placer, un orgullo tremendo. Pero bueno, sin más, vamos a empezar a ver por dónde empezamos esto. La verdad que es mi primer vivo, es mi primera vez. Así que, Ah, bueno, estamos igual entonces. bueno, me gusta porque me voy a sentir un poco menos, menos nervioso. Te digo que en el mientras tanto y hasta desde que anunciamos esto, bueno, cantidad de preguntas que los compañeros mandaban para Claro. para hacerte, pero fundamentalmente muchos abrazos, muchos saludos. Por supuesto, un abrazo enorme de nuestro compañero Roby Baradel, que me pidió que te los diera específicamente, así que los saludos de Roby para vos. Y así Bueno, para, los retribuyo a todos. Muchas gracias. y para romper el hielo, así yo sigo tomando mate y empezamos a escucharte. Este es el ciclo de Yo pasé por la escuela pública. Y el primer interrogante que a mí se me genera es la escuela pública, ¿cómo fue tu paso por la escuela pública? Si, ¿dónde hiciste la escuela? ¿En qué escuela? Como para romper el hielo, digamos. Bueno, yo soy de General Rodríguez, de la provincia de Buenos Aires, a casi 60 kilómetros de Capital. Y la verdad, yo empecé primer grado, no hice jardín de infantes. Empecé primer grado en una escuela católica de General Rodríguez, en el Instituto San José. Hice todo primer grado en esa escuela hasta principios de segundo grado, que mi mamá me decidió cambiar a la escuela número 1 de General Rodríguez, Domingo Faustino Sarmiento, y ahí completé toda la primaria hasta séptimo grado. La verdad que es un muy lindo recuerdo de la escuela primaria. Y me pasó algo hace pocos años que yo, desde que había terminado séptimo grado, no había vuelto a la escuela. Y hace unos años me invitaron a dar una charla, porque ahora, bueno, después de tantos años se agregó escuela secundaria a los chicos de quinto año de la escuela secundaria. Y fue muy impactante, creo que a muchos les debe haber pasado, la toma de conciencia de los espacios de acuerdo al tamaño de uno. Si bien yo estoy lejos de ser grandota, pero la dimensión que tenía de lo que era el patio central de la escuela, el escenario, el aula, para mí eran grandísimos. Y ahí me di cuenta que no, que eran una escala mucho más, digamos, más pequeña en la realidad de lo que mi memoria recordaba, ¿no? Pero fue muy lindo volver, bueno, uno vuelve a muchas historias de la escuela y de los alrededores de la escuela, de la familia, de amigos que se siguen viendo. Y en el caso de General Rodríguez, que en ese momento cuando yo era chica era una ciudad muy chiquita, tenía poco más de 20.000 habitantes, hoy en día tiene más de 150.000, con lo cual es otro mundo. Claro. Pero bueno, entonces en esa época, bueno, todos nos conocíamos, digamos, mis padres conocían a las maestras, digamos, las maestras nos conocían por la familia, porque habían sido amigos, compañeros de nuestros padres, nuestros tíos, nuestros primos, era todo
muy endogámico, si se quiere. Claro. Pero el recuerdo es muy lindo. Sí, viste que yo también la escuela la hice en el interior, en América, límite con La Pampa, a partir de Rivadavia, Sí. lejos, lejos. Oh, Y también era esto que vos contás, ¿no? Digo, es esto, se conocen el maestro, maestra, iba a la carnicería, te lo cruzabas en todo momento, entonces claro. son experiencias distintas. Ahora, ¿qué, cuando entraste a la escuela, ya que, digamos, mencionaste esto, cuál fue el primer recuerdo así viste que uno ingresa a la escuela después de tantos años y hay algo que siempre se te cruza en la cabeza, una maestra, una vivencia? Eh, ¿Qué Mira, recuerdo? me ¿Qué acordé de pasó? un acto, en realidad me acordé de un acto que habíamos hecho, como un espectáculo de gimnasia en el patio central de la escuela, que Decime quién era es como el esquema de una educación que física. Claro. total, total, eso, No te voy que a preguntar todos. la canción porque seguro la compartimos, mira. Bueno, eso, me acordé de eso, me acordé de otro episodio que siempre me quedó como una marca de esta que se enlaza con lo que te decía antes, porque a mí se me nota lo que siento mucho en la expresión en la mirada, ¿no? Entonces, ya desde chiquita. Y un día una maestra, no sé qué me había dicho, y la verdad que yo la miré con ganas de matarla porque no estaba de acuerdo con lo que me estaba diciendo y me la tenía que bancar. Y entonces la maestra me dice, nada de miraditas de Ferretti. Ferretti es la familia de mi mamá. Que Claro. muchos de la familia de ojos claros y con esa característica de mirar y fulminar cuando a uno no le gusta algo. Y eso me quedó porque se enlaza con lo que te decía antes, ¿no? Esa cosa de, yo la miré como diciendo, ¿y esta mujer cómo sabe quién es mi mamá? ¿Entendés? Porque no Claro. era mi maestra de grado, era otra maestra cuando te hacían formar fila para, para entrar al aula, ¿no? Todos los Claro. días. Con vos, Claro. llegaste al tema de la distancia, tomar distancia entre uno y otro. Sí, Claro. tomábamos distancia. Sí, 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 tomar no era esa cosa. distancia, pararse en el banco cuando Cuando entraba la entraba maestra. la directora, Bueno, la ponerse de directora pie. era, me No, la imagino, directora era como una institución absolutamente incuestionable. Era una autoridad en todo el sí, sentido de la palabra, ¿no? exactamente. Y después, alguna maestra o maestre que te haya quedado, digamos, que haya dicho, yo me acuerdo de esta maestra, para ver, yo por ejemplo, siempre es mi maestra de quinto, que era, fue un poco la que me marcó, como, bueno, anda por acá más o menos, era la que me escuchaba, es como la que yo tengo muy presente y la que digamos, me apachuchaba, como digo yo. ¿Vos tenés algún recuerdo de alguna maestra, algún maestre que hayas generado eso en vos? Sí, tengo dos maestras. Una era la maestra de tercer grado, segundo y tercer grado, que se llamaba Cuca, vale, decían Cuca, y que era una maestra muy chiquitita, que hablaba muy rápido y muy buena maestra, y muy cariñosa. Ese siempre me acuerdo de que después con los años la cruzaba siempre en General Rodríguez. Y después otra maestra que fue la de quinto grado, que era una maestra muy exigente en los parámetros, que se la tenía como la maestra exigente, Silvia, que también era una muy buena maestra y también la recuerdo especialmente, ¿no? Claro. Fueron lindos recuerdos, la verdad que lindos recuerdos. Me haces rememorar cosas que hace años que uno ¿Viste? tenía guardado en la memoria. Es que pasa, vos sabés que yo, cuando empezamos con estos ciclos, uno, bueno, ya escucha, se va imaginando. Ahora, cuando yo el otro día tenía que revolver buscando fotos, digo, aparte fotos
formato papel, que ya es una antigüedad, Claro. ¿no? Sí. Y ahí digo, es esto, me pasaba esto que te pasa a vos, ¿no? Empezar a acordarse, a recordar compañeritas, compañerites de la escuela, juegos. Vos sabés que a mí lo que me pasó es recordar los juegos que hacíamos en el patio, que también, yo, escuela 9, el patio era gigante. Cuando vuelvo ya como maestro a la escuela, dije, pero ¿qué pasó? ¿Pusieron aulas nuevas acá? ¿El patio se achicó? Un poco esa sensación. Y después, además, a mí lo que me pasó es recordar como los amores de la escuela, ¿no? Esos amores con las señoritas, con las compañeritas, con los compañeritos. Digo, me empezó, digo esto, a salir eso. Amores vos en la escuela, en la primaria, ¿tuviste amores? No, amores en la primaria no tuve. Tenía algunos compañeritos que, que te decían cosas así en sexto, séptimo grado, pero no, sí, por supuesto, siempre había un chico que te gustaba más, o qué sé yo. Pero sí, amores no tuve. Sí, me hiciste acordar, hablando de eso, de situaciones de escuela. Yo era escolta, ¿no? En la primaria. Y me acuerdo que había un chico que era también el único varón que era también escolta. Y el día que, viste, para las fiestas patrias además estaba todo almidonado en la época, ¿no? Te ponían el Corbatita. guardapolvo blanco. Claro. Cosas que, bueno, por ejemplo, mi mamá, yo tenía mis compañeras que eran escoltas y todas tenían guantes blancos. Por suerte mi mamá nunca suscribió eso, entonces no me pusieron guantes blancos ni zapatos blancos, lo cual agradezco. Pero me acuerdo de este compañero que tenía el flequillo y tenía como un mechoncito que le había quedado parado el flequillo y no se le bajaba. ¿Y qué me había pasado? La madre, para que le quede el flequillo plano, no tenía spray y le había puesto jabón. Entonces se había secado el jabón y le había quedado el mechón durito del jabón, ¿viste? Esas cosas ridículas que creo que, bueno, hoy en día por suerte está mucho más desacartonado todo, pero Sí. la cosa esa marcial que tenía la escuela, por lo menos en mi época, la escuela era, eso sí que no me gustaba, esa cosa a mí me molestó siempre, pero era un rasgo distintivo de la organización escolar, ¿no? Claro, porque, digamos, eso, a eso por ahí va un poco. Digo, el contexto en el cual vos cursaste tu primaria era un contexto bastante adverso, digamos, Claro, ¿no? sí, yo terminé la primaria en el 75. Claro. Entonces, bueno, en marzo del 76 fue el golpe, pero bueno, en esa época, yo ahí me acuerdo, la verdad es que me acuerdo muy poco del contexto. Lo que sí me acuerdo era que había hechos de violencia que se denunciaban en los diarios o cosas de las que no se hablaba en esa época. En la escuela, la verdad que ese recuerdo no lo tengo dentro de la escuela. Sí me acuerdo en la familia, digamos, cosas Claro, como que empezaban ciertos temores a no hablar de ciertas prevenciones para no hablar de ciertas cosas. exacto. Pero la verdad, no, en la primaria, si te digo eso, te miento porque no lo recuerdo. Dentro de la escuela eso no lo recuerdo. Del secundario sí tengo recuerdos que lo hice en un colegio, en un instituto privado en General Rodríguez, el mismo que había hecho primer grado, y ahí sí, cosas que son algunas absolutamente injustificables, pero era un instituto privado. Me acuerdo de un docente que nos daba educación cívica, que no nos enseñó el funcionamiento del Congreso, porque nos dijo, de acá que ustedes los necesiten, que lo cual siempre después esas cosas que te quedan resonando como una aberración, ¿no? Pero de la primaria no tengo ese recuerdo, la verdad que no lo tengo. Claro. No. Sí, sí, aparte, digo, el contexto era eso. Digo, la escuela
históricamente se ha caracterizado por ser, digamos, en algún momento decíamos la caja de resonancia de lo que sucedía afuera, pero me parece que la excepción a toda regla, porque siempre hay una excepción, fue ese momento en donde por fuera sucedían las peores cosas que nos sucedieron como sociedad, pero en la escuela, como que, digamos, bueno, el mismo régimen hacía que en la escuela eso no penetrara, y era como una cajita donde, bueno, por supuesto, como alumno no nos enterábamos de si había cosas que se podían o no se podían. Sí, la otra vez contaba el compañero Hugo, yo pasé por la escuela, que, digo, había cuestiones de normativa que de cara a los docentes sí, la vivenciaron Claro. mucho más que como alumnos. Ahora, en la primaria, digo, porque es casi muy difícil no pensar esta charla en términos de lo que hoy sos, digo, periodista, tenés, además, digo, como muy abocada a educación también, porque tenés un magíster, ¿no?, en comunicación social con orientación en educación. ¿Cómo surge esta idea de ser periodista, esta idea de ser comunicadora? La escuela, ¿ahí cuál fue el papel o el rol o cómo la escuela influyó, si es que influyó, para que vos tomaras, digamos, este camino? En la escuela, no sé, vos hacías eso de ser periodista. ¿Cómo fue que definiste ser esto? No, en la primaria la verdad que no lo tenía para nada claro. En eso me parece que la mayor influencia fue de mi mamá, en cuanto al periodismo, en el sentido de la curiosidad de leer todo, de estar informado, de debatir. Esa fue más que nada mi vieja. Y lo que sí tuvo el tema, en cuanto al tema de educación, eso sí fue como, bueno, una toma de conciencia en lo cual la familia también fue determinante. Yo soy hija de una familia trabajadora, ¿no? Mi viejo era linotipista y mi mamá era ama de casa, no había sido empleada en el Instituto Sommer administrativa, en el Instituto Sommer de General Rodríguez, no había estudiado, pero mi mamá era muy lectora, muy lectora, mi viejo también, y siempre los dos, los que trataron, tanto a mi hermano como a mí, es inculcarnos, en el mejor sentido de la utilización de este verbo, la importancia de la educación como el mecanismo, el único instrumento, si se quiere, para superarse a uno mismo y poder estar mejor en el entorno y poder convivir y poder hacer una sociedad más igualitaria. Yo sigo creyendo que es la educación el único instrumento, la única política social que puede ayudar, teniendo, digamos, garantizadas las condiciones básicas, ¿no? Porque la educación tampoco puede hacer milagros a partir de una situación de inequidad absoluta, excepto casos excepcionales. Me parece que es un instrumento de política de equidad inigualable, que en el siglo XXI no hay ninguna otra cosa que pueda permitir que los seres humanos se superen y puedan ser libres realmente, que supera la educación. ¿Entendés? Porque es lo que te abre la posibilidad del conocimiento, que es en definitiva lo que te permite ser libre, porque uno no puede decidir sobre lo que no conoce. Entonces, creo que la educación es fundamental. No puedo concebir un Estado que le quite recursos a la educación, que tenga como una decisión política reducir los presupuestos educativos cuando tiene que tomar decisiones de gestión. Me parece que esto habla, bueno, y no es nada novedoso lo que estoy diciendo, basta ver lo que son las sociedades que realmente se desarrollan.
Y si no, tenemos sociedades que son, que pueden ser exitosas, entre comillas, para los parámetros que se manejan, pero que son absolutamente inequitativas. Qué sé yo, lo que sucede con la educación en los Estados Unidos, por ponerte el país que se menciona como ejemplo para muchos. El acceso a las universidades en los Estados Unidos realmente está muy limitado, son muy pocos o son los talentos del mundo que se encargan de absorber. Entonces, la verdad que esto no es un mundo deseable para mí. Por eso sigo creyendo que la educación pública básicamente es un valor de todo sistema que aspire a ser realmente democrático. Tal cual. Sí, es esto, ¿no? Es cómo conciben los estados a la educación, tal como vos decís. ¿La conciben como una inversión o la conciben como un gasto? Digo, el problema es lo que vos nombrás, digo, cuando la educación termina siendo para algunos gobiernos un gasto, entonces ahí estamos como sociedad, en general estamos bastante complicados, porque yo, por supuesto, elegí la educación como, como una hasta, te dirás, hasta una filosofía, ¿no? Digo, además, por supuesto que es el trabajo, es mi trabajo, pero además es eso, ¿no? La educación como un modo para engrandecer los pueblos, porque si no, no hay otro modo. Sin educación no hay nada. Ahora, trayendo esto, digo, cuando uno piensa esto y mira un poquito más atrás, no mucho, sin caer en solamente los anteriores 4 años, en donde la educación no solo era un gasto para el gobierno, sino que además era castigada, fuimos castigados, ¿Qué es lo que te pasó a vos, digo, como periodista, en esta, digamos, idea de educación? Porque fueron los últimos 4 años, fueron devastadores. Yo soy de la educación de los 90. Yo, digamos, agarré la última de la ley 1004, la ley federal, bueno, digo, y ahí es donde uno empieza a tomar protagonismo como actor social y actor político en lo que es la educación en los 90. Ahora, a vos, ¿qué es lo que te pasaba? ¿Qué es cuando veías lo que hacían con la educación o lo que pretendían con la educación? ¿Qué es lo que se te pasaba con la cabeza con esto, ¿no? Digo, uno tiene los recuerdos de lo que fue su educación, de lo que fue su escuela primaria, su tránsito por la escuela, y de repente un gobierno que desbasta la educación. ¿Qué es lo que a vos te pasó? Digo, más allá de... No se te escucha, no se te escucha. No, a ver. No sé qué apreté. Ahí. Ahí. Bueno, sí. No, algo hice mal. No, les decía que para mí una de las escenas más tristes del gobierno de Mauricio Macri fue cuando reprimieron a los maestros en la puerta del Congreso. En la escuela itinerante. La verdad que... ¿Cómo? ¿Estabas ahí? La escuela itinerante. Exactamente. Claro. Cuando, la verdad, ver esa escena de los policías pertrechados como para una guerra contra los maestros de guardapolvo blanco, era, bueno, esto es una síntesis de la lógica política del gobierno de Mauricio Macri. Y fue al principio, fue muy al principio. Fue creo que en abril del 2016, si no me equivoco. Era el inicio del gobierno. Era el comienzo del gobierno. Y después una confesión de parte del entonces presidente cuando dijo, bueno, caer en la educación pública. Y bueno, eso es, para mí ese gobierno fue un intento de cambio de paradigma en cuanto a la educación.
Y me parece que el fracaso del gobierno de Macri también es el fracaso de ese paradigma. Yo deseo profundamente que sea a largo plazo. Sí. ¿Por qué Todos digo deseamos. esto? Porque creo que fue el primer gobierno donde hubo tantos egresados de universidades privadas y formados en escuelas de élite de la educación privada, que en realidad ahí el problema, yo egresé de una universidad privada, también no es que estoy en contra de la educación privada, sí me parece que hay sectores sociales de los cuales provenían la mayor parte de los integrantes más estrechos del expresidente Macri, que viven en una irrealidad de lo que sucede a la mayoría de los ciudadanos y ciudadanas. Y formados en escuelas de élite no por el rigor del conocimiento, sino por la pertenencia de los recursos de riqueza de quienes los llevaban a esos colegios, ¿no? Porque está muy lejos de ser, la verdad que las escuelas de élite en la Argentina son generalmente las escuelas públicas dependientes de las universidades, Sí. más que las escuelas privadas. Lo que sí garantiza la escuela privada de élite me parece que es un dominio de idioma que la escuela pública hoy en día no lo garantiza, lo sigue sin garantizar, y que en este momento del desarrollo de las comunicaciones es un déficit. Sí, es una materia pendiente. Sí, es una materia pendiente que creo que a esta altura no es secundario, ¿no? Que en un momento uno podría decir, bueno, no pero hoy en día me parece que es esencial. Pero en cuanto a formación, a una lógica de tener en cuenta al otro, al darse cuenta de las diferencias, los problemas, las complejidades que enfrenta la mayoría de la sociedad, me parece que el gran problema de esa formación es que han quedado fuera de todo eso y no conciben, hay cosas que están fuera del software con el cual deciden las cosas, es decir, es como uno lo veía a Mauricio Macri y había dos temas en los cuales vos veías que el tipo hacía agua en muchos temas, pero en dos que no tenía forma de zafar, que era el tema de derechos humanos y el tema de educación. Eran dos temas, cuando hablaba de derechos humanos decía barbaridades siempre, pero no, vos te das cuenta que era como que hablaba un código que desconocía absolutamente. Y en el tema de educación, la única vez que tuvo una reunión con los rectores de universidades nacionales, con todos los rectores de las universidades, creo que duró 5 minutos la reunión, pero literal, porque no sabía qué decir. Y esto es un gran déficit para alguien que está al frente de un Estado, ¿no? Porque, bueno, así se vio también lo que sucedió con todo el área de ciencia y tecnología, ¿no? Son cosas que a uno por eso digo que es como la matriz más brutal de lo que era esa concepción de gobierno, más allá de lo económico, de los negocios, del alineamiento acrítico con la política exterior de los Estados Unidos. Esto es una lógica de una sociedad excluyente. Exacto. Y eso es lo que a mí me resultó más ofensivo, si se quiere, de ese proyecto de gobierno que desempeñó en ese momento Cambiemos. Exacto, sí, ahí estaba leyendo los comentarios mientras vos ibas hablando y es esto, ¿no? Esto que vos decís, digo, esta cuestión de hoy poder tener la oportunidad, acá, sin compañero, de construir una educación pública y de calidad. Me parece sí. que si hay algo que quedó claro en esos 4 años, en esta lógica que planteaba el gobierno, es ¿no? Es el destrato, el destrato a la educación pública, a la escuela pública en su conjunto, porque digo, la escuela pública no es el edificio, la escuela pública es todas las variables que en ella intervienen. Y es muy difícil no hacer el ejercicio de
pensar en estas materias que teníamos pendientes, pero que veníamos avanzando, como la conectividad, digo, tan sencillo como la conectividad, donde había, digamos, un avance muy importante, como nos quitaron eso, y hoy, digo, y lo traigo, digamos, más al contexto actual, como hoy, en estos momentos de pandemia, en donde, digamos, es el vínculo con el alumno, el vínculo con las familias, es a través de una computadora, un celular, digo, de medios digitales. Qué distinto hubiera sido si eso hubiera podido seguir, si hoy hubiéramos tenido mucha más conectividad y una estructura mucho más preparada para afrontar esto, ¿no? Que es la pandemia, lo que nos está sucediendo hoy. Y cómo esto, ¿por qué traigo esto? Porque ahora queda más que claro la centralidad que tiene la escuela pública en la sociedad. La centralidad de los trabajadores de la educación también, ¿no? Porque digo, a esto que venían bastardeándonos, a estos que, digo, que nos quitaban todos los recursos, ahora quedó claro que, digamos, la centralidad del trabajador, la trabajadora, los trabajadores de la educación es fundamental, tan fundamental, porque es parte de la escuela pública. Entonces me parece que es esto, ¿no? Es pensarnos en medio de una pandemia, pensarnos con lo que nos dejaron y cómo venimos, ¿no? Digo, ensayo y error, cómo nos fuimos adaptando, y qué distinto hubiera sido si pudiéramos haber seguido transitando el camino que veníamos transitando, ¿no? En este contexto, ¿cómo vos ves, cómo nos ves a los trabajadores, cómo nos ves como sociedad con relación a la escuela pública? Si ha habido un cambio, vos notás, digamos, desde tu lugar, que hay un cambio en la cabeza del pueblo en general con respecto a la educación y con lo que fue. Qué difícil. Mira, me parece... No, lo que me... No, me parece que, bueno, estamos atravesando una situación absolutamente excepcional que creo que solo la ciencia ficción imaginó, ¿no? Sí. Este contexto de pandemia y de virtualidad que pasa a ser la nueva normalidad, que para mí es muy anormal, pero me parece que si hay algo que ha quedado claro en todo esto, con el tema de las clases, el tema del trabajo de los docentes, con el tema de los padres que tienen a sus chicos en edad escolar y que a lo largo de estos ya 3 meses están teniendo que ver cómo los ayudan a sus hijos con las actividades escolares, el trabajo que implica esto. Me parece que muchos padres han revalorizado el rol docente a partir de la particularidad del trabajo en la casa con tareas escolares, que obviamente, bueno, esta distancia ha obligado a todos a un aprendizaje que nadie tenía. Sí. Y me parece que eso puede ser un punto, digamos, una consecuencia positiva de esta normalidad del encierro. Creo que también ha sido y es un esfuerzo y un aprendizaje extra y creo que inesperado también para los docentes, ¿no? Y las docentes. Sí. Porque el trabajo, no hay, bueno, yo tengo a mí, todo el mundo conoce y ha hecho notas con maestros y maestras que, bueno, advierten sobre el trabajo extra que implica además la distancia, las nuevas formas que tienen que aprender para poder enseñar a la distancia,
de cómo también esto es un aprendizaje y creo que en algún aspecto, en algunos casos, por ahí van a quedar estas formas de comunicación a distancia y como un valor agregado que la tecnología hoy en día permite y que por ahí lo presencial hace que se lo haya dejado de lado. Desde mi punto de vista no es equiparable, digamos, lo presencial a lo virtual, no hay forma de que le encuentre la similitud o la posibilidad de reemplazo, pero sí creo que se pueden complementar. Y esto me parece que es un aprendizaje al que nos obliga esta situación extrema en la que estamos viviendo, ¿no? Como algo positivo. Creo también que, bueno, como en todo, lo que ha hecho esta pandemia es exponer las desigualdades de una forma, digamos, absolutamente irrefutable. Tal cual. Porque todos sabemos que no es lo mismo un chico de clase media, de capital o conurbano o interior de cualquier provincia del país, que un chico que vive en una zona carenciada y a la cual, o en una zona muy alejada y no tiene acceso a las herramientas tecnológicas que pueden hacer más atractivo, llevadero y enriquecedor el proceso de distancia. Entonces me parece que, tributando a lo que vos decías antes, si se hubiese seguido con en lo que se llamó en su momento el plan Conectar Igualdad, hoy en día, porque la tecnología se va superando minuto a minuto, por ahí no era ya el reparto de notebooks como fue en ese momento la herramienta más adecuada, pero eliminar el programa o reducirlo a casi su existencia, tiene consecuencias, y las consecuencias las vemos hoy en día, digamos, ¿no? Cuando se habla de la brecha digital, se está hablando de eso, digamos. Exacto. El sentido del programa Conectar Igualdad era eso, achicar lo máximo posible la brecha digital, permitiendo que los chicos llevaran a su hogar una computadora en aquellos hogares en los que no había, porque ya es un elemento indispensable para la vida cotidiana, no se trata de un lujo. Entonces, la verdad que desde una lógica de desarrollo igualitario de la sociedad, esas son las políticas sociales que uno no puede concebir que se hayan recortado, ¿no? Exacto. Sí, porque era eso, el programa Conectar Igualdad era un programa integral en donde abarcaba, digamos, en el programa en sí mismo era hiper amplio, digo, tenía momentos, etapas o como querramos llamarlos, pero hoy, digo, a mí como maestro, hoy haber tenido la posibilidad de poder desarrollar herramientas en el aula estos últimos 4 años, ¿sí? Como las habíamos empezado a realizar, porque también, digo, para los docentes fue todo un aprendizaje. A ver, de salir del instituto con el librito abajo del brazo, a empezar a pensar en incorporar las tecnologías en el aula y en el cotidiano, fue todo un aprendizaje que lo borraron de un plumazo. Y hoy nos encontramos, a ver, yo tengo 4º grado, entonces nos encontramos con que tenemos que estar explicándole a los pibes, básicamente, cómo funciona Internet. Cuando es algo, esta brecha que vos decís, cuando es algo que ya tendría que estar hiper naturalizado, una herramienta o un recurso fundamental dentro del aula, debería haber sido también, ¿no? Las computadoras, el tablet, el celular, y hubiera sido mucho más agradable de cara a los pibes. Porque a mí me preocupa, digamos, los pibes, ¿no? En este Te estoy escuchando muy bajito. Ahí me escuchás. Te escucho bajito, no sé qué pasa. Ahí, a ver, esperá. Ahí. Sí, más o menos. No sé si es que yo me estoy quedando sin batería o... Pues no, yo también puede ser. No, digo esto, qué importante que fue el Conectar Igualdad como un plan integral, un plan que nosotros
desde las esteras, desde el SUTEBA, luchamos, exigimos, digamos, la implementación, en su momento eran las TIC, ¿no? Las nuevas tecnologías de la información en el aula, y bueno, y ahora cómo los trabajadores de la educación nos adaptamos. A ver, por supuesto, le ponemos el cuerpo más, pero hubiera sido muy, muy distinto. Y digo, para ir por ahí cerrando, porque entre las baterías y el tiempo que Instagram nos da, yo te voy a dejar así como no te voy a dejar, te voy a hacer así una pregunta o quiero que digas un deseo en voz alta. ¿Cuáles son tus sueños o tus anhelos para la escuela pública de acá en más? Digo, ¿cuál es el sueño que vos tenés para la escuela pública en nuestros pueblos? Bueno, mi anhelo para la educación pública en realidad se engarza con lo que tiene que ser, digamos, la educación no está disociada del proyecto de país ni de las posibilidades económicas. Me parece que tiene que haber una decisión política que priorice realmente a la educación y en esta priorización es fundamental, digamos, los recursos que se destinen tanto para las remuneraciones de los docentes como para la capacitación de los docentes, como para la infraestructura indispensable para que las condiciones de trabajo de los docentes y de aprendizaje de los chicos puedan ser realmente adecuadas, óptimas para poder aprender, ¿no? Me parece que sin esos elementos básicos es imposible pensar en una mejora de la educación pública. Creo que el contexto es muy complicado porque todos sabemos en qué situación estamos, pero aspiro, la verdad, que se resuelvan algunos temas que a mí me resulta agobiante a veces desde el lugar de periodista ver que los temas relacionados con los reclamos docentes son los mismos que se vienen prolongando y arrastrando en algunos casos desde el comienzo de la democracia. Claro. Entonces, la verdad que uno ve que ha habido momentos en los que se ha encaminado la situación, como ha sido durante el gobierno de los gobiernos kirchneristas, que la verdad la puesta en práctica de la paritaria nacional docente, los planes, tanto el Conectar Igualdad como el reparto de libros, la capacitación, con muchos errores que ha habido, porque esto no está lejos de ser perfecto, pero me parece que había una lógica en los objetivos con la cual yo coincido. Pero después tenés un retroceso y ahora tenés que empezar nuevamente. Entonces es como que no pasa solo en la educación, pero en la educación es muy evidente. No hay una construcción que permita llegar realmente al resultado de, bueno, esto ya lo logramos. No, cuando parece que algo se logró, otra vez empezar de nuevo porque se destruyó o se dañó de tal forma que es muy difícil poder repararlo. Entonces, la verdad que a lo que aspiro es a eso, a que se tome realmente conciencia de la prioridad que deben tener los recursos destinados a la educación como la única posibilidad real de rescatar a grandes porcentajes de la población que hoy en día están marginados y muchos de ellos bajo la línea de pobreza. Y sin educación, la verdad que termina siendo una sociedad invivible, porque, digamos, para mí realmente el tema de que somos todos iguales, creo sí en los talentos diferenciados, porque es así, hay gente que tiene mayores capacidades para determinadas cosas que otras, esto es indudable, pero todos tenemos derecho a desarrollarnos al máximo en las capacidades que tenemos. Y eso tiene que ser a partir de la educación, una vez que, digamos, partamos, como decía antes, de tener satisfechas las necesidades básicas para todos y todas, ¿no?
Si no, es imposible pensar en una sociedad democrática. Si no, hablamos de otra cosa. Hacemos de cuenta que es una sociedad democrática, pero no lo es. Pero no lo es, exactamente. Bueno, la Bueno, verdad no te escucho nada ahora. Bien, entonces ahí me escuchás un poco más. Ahora sí. Bueno, no Ahí me sé. escuchás, ahí me Ahí escuchás un sí. poco mejor. Bueno, nada, Ahí me te lo haces escucho un poco mejor. bien. Bueno, la verdad que ya llegamos, el Instagram ya te va avisando que nos quedamos sin tiempo. La verdad que un placer haber podido tenerte en este ciclo de charlas, como te hemos tenido también en otras capacitaciones y otros momentos que hemos compartido la organización sindical con vos. Por supuesto queda la invitación para nuevos encuentros y bueno, agradecerte desde lo más profundo, digo, en lo personal, pero además también en lo colectivo, porque la verdad que es fundamental que compañeras de la comunicación, periodistas como vos y como otros tantos compañeros, realmente estén ahí y tengan esta concepción tan clara de la educación en tanto algo que engrandece a los pueblos. Entonces, desde ese lugar, agradecerte esta charla y, bueno, dejar la invitación pendiente. Charlar. Y bueno, saludos para todas y todos. Y bueno, hasta la próxima. Gracias por todo.